Raúl, ok, gracias. Amigos, miren, les quiero contar para que sepan. La Iglesia Católica Romana, que es la que tradicionalmente escuchamos a nuestras abuelitas y nosotros mismos en algún momento, se lo digo yo me iba para cura, yo estuve estudiando 2 años de precura y 4 días antes de montarme en el avión le mandé una carta al cura provincial, es decir, el presidente de la comunidad en Colombia, y le dije, mi hermano, yo no me voy, padre, porque yo he estado orando en el Espíritu Santo en estos 2 años que ustedes me han enseñado la Biblia, me mostró que por ahí no es. Y yo quiero realmente predicar la palabra, pero yo quiero tener mi esposa y quiero tener mis hijos. Miércoles, esa vaina fue como que echaron chispas, porque ellos no, no esperaban que yo les dijera eso. Ellos me iban a pagar mi carrera de teología en la Universidad Javeriana, me iban a pagar la carrera de comunicación social, de la cual yo soy profesional. Mejor dicho, me iban a pagar todo. Y ya previamente me venían formando en teología y en estudios bíblicos y otro poco de vaina. Entonces ahí uno empieza a mirar los orígenes, los orígenes. Y yo tenía un curita que era como mi mentor y el tipo era medio revolucionario, o sea, el tipo no tragaba entero. Y una de las cosas que él siempre insistió fue en mostrar de qué se trataba la iglesia y cuáles fueron los procesos históricos asociados a la iglesia. Entonces, el catolicismo romano, realmente el catolicismo romano empieza con Constantino. Y eso estamos hablando de Constantino, estamos hablando más o menos 230 años después, 200, mentiras, entre el 300 y el 350. Perdón, ustedes pueden entrar a Google, pueden entrar incluso a Wikipedia. Wikipedia en eso también tiene los datos más o menos claritos. Uh, entre el año 300 y 350, póngale promedio 330 por ahí, es que nace la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Pero el concepto católico, o escuche bien, me están escuchando, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Ok, el concepto católico, católico significa universal. La traducción griega de la palabra católico es universal, universal. Y quiero que sepan una cosa, Cristo vino a fundar su iglesia, una iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo es la iglesia universal y por eso se llama católico. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Como fue escrito en griego, ellos no decían universal, ellos decían catholicum. ¿Me hago entender? Es del latín y catholici en el griego. Entonces, catholicum, o sea, tiene un poco de raíces. Entonces, el punto aquí, mis queridos amigos, es que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia universal, la iglesia que dice, de tal manera Dios envió al mundo a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se muera, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando tú dices eso, ven acá, y entonces, ¿de qué se trata la iglesia católica? Se trata de Cristo Jesús. Es decir, la iglesia universal, para que lo entiendan. El concepto católico no es de la iglesia del Papa, no, no es de la iglesia del Papa. El concepto de católico es la palabra que traduce universal. Entonces, ¿queda claro eso hasta ahí? ¿O no, Sí. o no les queda Sí. claro? Es más, para que sepan otra cosa, la primera vez que a los creyentes en Jesús se les llama cristianos fue en Antioquía. Y eso está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Tienen Biblia allí? Sí. Ok, vamos a buscar. Jota, Dígame, papá. o sea, entiendo entonces que Iglesia Católica no es lo mismo que Iglesia Católica Romana Apostólica, no. Literalmente no lo es. No lo es. No es lo mismo. La iglesia Ok, católica, apostólica, romana, es una cosa que empieza con el papado en Roma y que dispara Constantino más o menos hacia el año 330 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 330 años después. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, en todo ese lapso, lo que ocurrió fue, ahí puso Raúl la traducción de la palabra en el chat. El término católico proviene del latín tardío. Latín tardío, además, católicos, que a su vez precede del griego católicos.
o católici, que significa universal. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que ellos están diciendo es que, ok, nosotros vamos a traer lo que Jesús dice acá, pero lo vamos a acomodar en Roma. ¿Y sabes qué pasa en Roma? Como en Roma adoraban ese poco de dioses y de diosas, etcétera, etcétera. Por eso la cultura de los santos. Entonces, coger a los santos y levantarlos en piedra y hacer ese poco de esculturas hermosas, porque ¿para qué? Esa cantidad de esculturas que esos se fajaron fueron una cosa espectaculares, pero la palabra nunca dice que eso es así y que eso es verdad, y entonces introducen a la Virgen como un mecanismo de control, porque entonces ellos a partir de la Virgen empiezan a construir una cosa que después popularmente se llaman las camándulas, ¿verdad? Y que eso después empezaron a agregar para el sistema de perdón, y ahí es cuando la reforma años después dice, ven acá, estos manes están equivocados, o sea, están poniendo una cantidad de gente aquí en la mitad del negocio cuando realmente Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie dice literalmente en Juan 14:6, nadie va al Padre sino a través mío. Amigos, les voy a mostrar algo aquí para que ustedes no vayan a... Raúl, ¿me puedes poner como co-host, por favor? Ok, ya estoy como co-host. Entonces voy a mostrarles algo aquí. Miren la pantalla, lo que les estoy mostrando. Ahí están viendo Hechos, capítulo 11, versículos 25 al 27. Y aquí Pablo ya estaba haciendo misiones, el apóstol Pablo. Voy a agrandárselos un poquito. Voy a agrandárselos un poquito. Ustedes me dicen si se agranda. Me avisan. ¿Ahí ven mejor? Ok, perfecto. Entonces miren lo que dice. Miren lo que dice. Dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, es decir, en busca de Pablo, busca de Pablo. Entonces, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia. Mira, durante un año los dos se reunieron y enseñaron a mucha gente. Le enseñaron, es decir, los estaban discipulando, estaban en una escuela de discípulos como en la que ustedes están, pero en aquel entonces. Y luego dice, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Me está entendiendo, verdad, lo que le quiero decir? Entonces uno dice, ven acá, ¿y qué pasa entonces después? ¿Y por qué empezaron a hablar un poco de cosas? Es sencillo, o sea, yo aquí puedo coger, mi esposa y yo y fundamos la Iglesia Cristiana Intergaláctica Universal. Y yo puedo sacar mi invento y me armo una doctrina y la saco a la calle y capturamos gente, mis hermanos, lo capturamos, porque va a haber más de uno que dice, claro, es que yo no creo en eso, es que yo creo en lo intergaláctico, porque los extraterrestres van a venir. Entonces montamos a la gente en un paquito y empezamos a tirar películas y compramos publicidad en Facebook y la gente va a creer en eso. Eso es lo que ha pasado a lo largo de los años. Y eso fue un movimiento tan fuerte, pero tan fuerte, porque tenía un billete grande detrás. ¿De quién era el billete? Era de los reyes. Los reyes que hacían con el billete se lo daban a los papas. Cuando le daban el billete a los papas tenían el control sobre la mente de la gente porque ellos controlaban las escrituras, nadie tenía acceso a las escrituras y la gente creía en algo que no tenían las manos y no estaban viendo, pero era tan poderoso y por eso lo seguían. Y los reformadores cuando se dieron cuenta, epa, están haciendo negocio con esta vaina. Hoy día pueden decir que Miguel Arrazola y que Esteban Acosta y que Cash Luna, etcétera, etcétera, están haciendo plata con la fe. Y es verdad, o sea, no cabe duda. Pero es que eso era lo que estaban haciendo los católicos en aquel entonces. Estaban vendiendo el perdón. Y por eso la reforma llega a decir, señores, hay que volver a las escrituras. Y por eso la reforma lo que hizo fue poner una Biblia en cada casa para que la gente no trague entero, para que la gente entienda que el catolicismo significa universal y que cristiano fue el nombre que se le dio a la iglesia de Cristo. ¿Sí me hago entender? O sea, estoy haciendo un resumen histórico a la máxima velocidad. A la máxima velocidad, un resumen histórico. Entonces, la iglesia de Cristo, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era la predicación y cuál es la predicación? El evangelio. Y el evangelio son buenas noticias. ¿De quién? De aquel que murió en la cruz para dar su vida, para que aquellos que creen en él no se pierdan, no mueran y tengan vida eterna. ¿Ve? Y tengan vida eterna. Entonces no sé si esto les aclara de pronto dudas o comentarios, Samir, también en razón del comentario que tú haces.
Año 330 es que empieza la Iglesia Católica Apostólica Romana con Constantino y con todos los santos y esa cantidad de cosas que empezaron a meterle de ahí en adelante. Incluso diciendo que el bautismo era para salvar a los niños, porque el niño que no se bautizara se lo llevara el diablo. Y entonces para ponerle un seguro había que ponerle unos padrinos. Entonces si no tenía padrino se lo lleva el diablo. O sea, es una cosa extraordinariamente mentirosa. Mentirosa, se los digo yo, un casicura. ¿Me entiendes? Y no solo por mi experiencia, es que bíblicamente está, aquí lo tienen. Primera cosa, la iglesia fundada fue la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la iglesia universal. ¿Por qué universal? Porque Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el universo. Y si Dios creó el universo y Cristo es Dios, la iglesia de Cristo es universal. Universal en griego es católico. En latín es católico. Finalmente, católico es universal. Entonces, quiero hacerles precisiones históricas, quiero saber si queda claro ese punto hasta aquí. Sí. Ok, muy bien. Ahora quiero mostrarles otra cosa. Y aquí viene el punto de la clase y voy a ser muy directo al grano porque no vamos a hacer teología, sino que quiero que ustedes estén enmarcados. La clase pasada estábamos hablando en las 5 solas. Entonces, en la reforma, lo que hacen los reformadores es que en las escrituras encuentran la explicación para llegar a la Iglesia Católica y decirles, amigos, están equivocados, por ahí no es. Señores pueblo, ustedes se están dejando engañar, por ahí no es. Y por eso están acuñadas las 5 solas. Y fíjense que las 5 solas están, ¿de dónde salieron? No son un invento de los reformadores. Ahí podemos ver en primera instancia, sola escritura. Y sola escritura, si nos vamos a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, dice que la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, si la escritura fue inspirada por Dios, la escritura es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, esa es la que determina todo. Por eso la palabra de Dios es la máxima autoridad. ¿Ve? Ahora, la segunda sola dice sola fe. Y Romanos 3, 25, 28 nos está explicando palabras más, palabras menos, que nuestra salvación es solamente por fe, no es por obras. No es porque tú te portes bien, porque tú repartas mercados, porque tú des un diezmo, porque tú vayas a la iglesia todos los domingos. No, 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 no. La salvación es solo por fe y dice que solo por Cristo, ¿verdad? Solo por Cristo. Adicionalmente, dice que solo por gracia, es decir, no hay mérito alguno. O sea, ¿cuántos de nosotros alguna vez dijimos, bueno, a partir de hoy ya yo voy a caminar con Cristo? No, ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Las decisiones que ustedes mismos han tomado han sido procesos de vida y eso ha sido dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, Dios tiene la posibilidad de encender un switch y enseguida tú puedes caminar, pero es Dios quien lo está haciendo, no somos nosotros. Nosotros somos como Jonás. Dios le dijo a Jonás, hey, ve a Nínive y habla de mí. Y Jonás dijo, yo no voy para allá, yo me voy para otro lado. Y se fue para otro lado. ¿Y qué pasó? Dios le mandó una tremenda tormenta. La pregunta es, ¿Dios castiga? Dios disciplina, pero nosotros humanamente lo vemos como un castigo, porque estamos siendo desobedientes. Porque estamos siendo desobedientes. Eso no cabe duda. ¿Eh? Entonces Dios lo que nos está es disciplinando y por eso le mandó tremenda tormenta a Jonás. Ahora, no todo lo que nos pasa en la vida es mandado por Dios. O sea, a veces la mayoría de las tormentas de nuestra vida son por nosotros mismos, porque nosotros mismos las buscamos. Y hay otro tipo de tormentas en nuestra vida que nosotros no las buscamos ni que Dios las pone, sino que pasan. Por ejemplo, el COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? Pasó. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. El mundo era perfecto en la creación, pero lastimosamente el pecado lo manchó y era necesario que ocurriera el pecado para que podamos ver nosotros el poder de Dios. ¿Ve? Ese poder que sana, ese poder que salva. Y ustedes pueden dar testimonio con sus vidas del poder de Dios en la vida de cada uno de ustedes. ¿Ve? Y de repente ahorita puede que no lo vean, de repente. Pero déjenme decirle que aunque no lo vean, Dios está obrando. Déjenme decirles eso. Solamente hay que andar en fe. Y bueno, todo para la gloria de Dios. Pero aquí viene el siguiente punto.
Dios nos dice, amigos, si ustedes han puesto su fe en mí, si ustedes se han arrepentido genuinamente, es porque ustedes han sido regenerados, ustedes han sido cambiados. Regeneración, ¿ustedes han visto la regeneración en algún animal o en alguna planta? ¿Alguno la ha visto? En las lagartijas, en las colas de las lagartijas. Espere, totalmente. Se ve que le has cortado más de una a la cola. Cuando niña. Bueno, ya imagínate, ya yo estaba pensando un poco más científicamente con la cara de nerd que me mando. Yo estaba pensando un palito y tú le injertas otra cosa y él se pega y ¡prum! Y sale. Pero no, esa vaina es muy elaborada. Las lagartijas me gusta más. Voy a enseñarle a mi hijo para que le haga el experimento y se dé cuenta, que entienda la regeneración. No, mentira, no, es una maldad con las lagartijas. Mira, nadie, quiero que lo entiendan, amigos, nadie va al Padre si no es regenerado. Nadie va al Padre si no es hecho nuevo. Miren, las doctrinas de la gracia. ¿Quién busca Juan 6:44? Búsquelo por ahí, Juan 6:44. Lo leemos, pastor. Dale, Dere. Dice Juan 6:44. Voy a buscar la nueva versión internacional. Dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ok. Y yo lo resucitaré en el día final. Miren qué interesante. Las doctrinas de la gracia son estas 5 que están aquí. Número 1, depravación total. Número 2, elección incondicional. Número 3, gracia irresistible. Número 4, redención particular. Número 5, perseverancia de los santos. Entonces se las voy a explicar rápidamente. La palabra en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno es ninguno. Literalmente ninguno. Ninguno. No hay nadie. No hay nadie que pueda venir. ¿Y por qué? Porque somos depravados. Ahora, depravados, no te imagines que tú eres un enfermo, estamos entre adultos, ¿verdad? No hay niños por ahí alrededor. Que tú no eres un enfermo sexual perverso, ni no, espérate. Depravado significa además que tú vas al Carulla y viste una uva linda y te la comiste, porque no la pagas. Te va a costar $1, págala. Pero nada más robarnos la uvita, ya esa vaina es un delito. Eso es depravación. Ahora, otra manera de ver la depravación la podemos ver en nuestros hijos pequeños. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos chiquitos? Ok, entonces viene y tú encuentras en tu casa una pared rayada. Estoy viendo para ver si el hijo mío está aquí. Entonces tú ves una pared rayada. ¡Ra! Y tú le preguntas, óyeme, la pared está rayada. Y dice, yo no fui. O sea, de entrada, el ser humano realmente nace con esa capacidad. Ahora, puede que lo esté haciendo conscientemente cuando es grande. Cuando es chiquito todavía no entiende la dimensión del pecado, ¿me entiendes? Ahora, un bebé, aquí está mi hija chiquita. Entonces, mi hija chiquita, tú la acabas de meter mi esposa en el corral y empieza a gritar. Entonces, cuando la carga, ella se ríe. Entonces, vuelve y la mete y empieza a gritar. Entonces, ¿cómo sugieren los técnicos que manejemos el tema? Déjala ahí que grite todo lo que tenga que gritar. Al rato vuelve y la coges para que se tranquilice, pero otra vez vuelve y la pone y que grite todo lo que quiera que gritar hasta que se habitúe que tiene que adaptarse a un entorno. Pero que aún así yo estoy aquí. El abrazo del padre está. ¿Sí ves? Pero ese gritito es manipulatorio. Eso muestra de entrada la depravación total que hay en nuestro corazón. La depravación. Y esa depravación total necesita de Dios Padre. Necesita de la gracia de Dios para nosotros ser cambiados.
¿Ves? Ahora, el Padre nos elige incondicionalmente, es decir, no hay algo que dependa de nosotros, no hay una condición que dependa de nosotros, no hay algo que nosotros podamos hacer. Él es quien elige para salvación. Y yo quiero decirles una cosa, el hecho de que ustedes estén aquí sentados, estén compartiendo lo que están compartiendo, estén recibiendo estas sesiones, esto significa que hay un llamado de Dios en el corazón de ustedes. Y esto significa que cuando hay un llamado de Dios en el corazón de ustedes es porque Dios los ha elegido. Ahora, ¿cómo ustedes pueden responder a un llamado si no hay alguien que los invite? No sé si me hago entender. O sea, nadie responde a un llamado sin ser invitado. Ahora, Dios llama, te llama y puedes escuchar la voz audible en un sueño, incluso caminando, y tú puedes escucharlo. No es una locura, o sea, depende de tu nivel de oración, de meditación, y tú puedes escuchar, caramba, como si Dios me estuviera hablando. Pero también, ¿sabes? Raúl pudo haberse acercado un día a ti y te dice, hey, mi hermano, te quiero invitar a esto, se trata de esto. Y tú dices, bueno, voy a ver. En el voy a ver, ahí hay una obra del Espíritu Santo, ahí hay un clic que él está haciendo. Y en ese clic que él está haciendo, él está encendiendo el motor, está metiéndole la chispa, ¡ping!, para que tú vayas caminando. Ya allí, tú tienes que saber que hay un llamado del Señor. Hay una gente que dice que los elegidos son 144,000. No, esa vaina es una carreta. Sabemos que una persona ha sido elegida cuando ha respondido, ¿verdad?, positivamente al Evangelio. Cuando quiere buscar del Señor. Porque es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Ahora, la vida del creyente no ocurre el domingo, no ocurre en la escuela de discípulos. La vida del creyente ocurre de lunes a sábado. Porque el domingo es la tradición. ¿Por qué ocurre de lunes a sábado? Porque el lunes tú vas a llamar a un hermano, el lunes tú te vas a cuidar de no pecar, el lunes tú vas a decir, miércoles, esta semana voy a dejar las malas palabras, esta semana, yo antes me tomaba 10 cervezas, ahora me voy a tomar 5. 2, y ya vas manejando la cosa. De pronto un día con tu esposa te tomas 1, te tomas 2 y compartes en tu casa. Eso no es pecado. El pecado es emborracharse. El pecado es hacer show. El pecado es andar con locura. Tú te puedes compartir un vino con tu esposa sin ningún problema y puedes bailar con ella la música que más te guste. No vayas a poner Bad Bunny, no vayas a poner Bob Bunny, el Rico Mapato, ni nada de esas cosas. O sea, pero, ¿me entiendes? Música bonita, o sea, Juan Luis Guerra, el Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, cosas elegantes, finas. No vayas a ponerle ahí la banda de Laguneta, que es bonita también, pero a veces sueltan unas placas que son bastante agresivas. Entonces, no, nosotros necesitamos disfrutar la gracia común que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la elección incondicional? Amigos, que Dios es quien elige, pero nosotros elegimos el mundo. Nosotros elegimos en una fiesta lo peor. Nosotros elegimos siempre el desmadre. ¿Ve? Pero Dios nos llama a nosotros a ser santos. Pero es Él quien nos está llamando. Ninguno de nosotros por sí mismo decide ser santo. Ninguno de nosotros por sí mismo va camino al Señor. Nosotros vamos hacia el Señor porque Dios ha puesto gente en el camino que a través de su voz nos está llamando. A través de su voz nos está llamando. Dios nos ha puesto las escrituras y a través de ellas nos está llamando. Nos ha puesto un video y a través de él nos está llamando. Pero hay que saber distinguir la voz de Dios, porque hay gente por ahí que sale y que, ¿por qué muchas personas no prosperan? Porque no siembran y porque no están empoderadas. Eso es carreta. La gente no prospera sencillamente porque no confía en el Señor. Y más nada. La prosperidad que la gente espera es una prosperidad material. Y tú te podrás pensar, bueno, ¿y qué hago yo con prosperidad material si mi vida se me está acabando? Yo lo que necesito es mi alma, yo necesito vida para servirte, Señor. Porque es solideo gloria, solo para la gloria de Dios. Ahora bien, esa elección incondicional está mezclada con algo que se llama la gracia irresistible. Es decir, Dios por gracia te está llamando. Ustedes por gracia están aquí. Por gracia, por la gracia de Dios. ¿Y eso qué significa? Que yo no puedo resistirme a la gracia de Dios. A la gracia de Dios es algo que yo no puedo decirle, yo no la quiero, no, realmente no.
Cuando el Espíritu Santo te ha jalado, cuando el Espíritu Santo ha tocado tu vida, esa gracia tú no la puedes resistir. Y les voy a decir algo. De pronto algunos de ustedes podrá tener el testimonio, pero Dios te ha llamado y de pronto tú decides, no, yo me alejo del Señor porque la verdad es que me cansé de esto, ya, y hay gente que ha dicho, me canso de los pastores y tal. Ok, eso es verdad, me cansé de los curas, todo eso es verdad, pero no de Dios. Ahí las cosas cambian, no de Dios. ¿Por qué? Porque tarde que temprano Dios vuelve y te jala. En otras palabras, el llamado de Dios no se puede resistir. La gracia de Dios no se puede resistir. Y hay gente que dice que sí, hay gente que dice, no, yo me resisto. Esas personas que se dicen resistirse, esas personas aún no han sido tocadas verdaderamente por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la palabra dice que por sus frutos se conocerán. Entonces, por los frutos nos vamos a dar cuenta si una persona está llena de Cristo y el Espíritu Santo mora en él o no. Y eso no se ve en el nivel de religiosidad que tú tengas. No sé si me hago entender. Eso no tiene que ver con el nivel de religiosidad. Es más, tú puedes todos los días abrir tu Biblia y orar y 3 horas orando. Te levantas a las 3 de la mañana y a las 6 terminaste y te sale una aureola aquí y no creas ni siquiera que eso es santo tampoco. Santo es que después que tú sales de ahí y se te atraviesa una persona en una moto, en un carro y tú vas en el tuyo, tú no le corres la madre, sino que tú te tranquilizas y esperas. Y entiendes que esa persona está en un pecado y te está jalando a ti a otro, que es insultarlo e incluso tirarle tu carro, poniendo en riesgo a tu familia, estás perdiendo el control, estás perdiendo la humildad, estás dejando de ser bondadoso con una persona que necesita saber que a pesar de su error, ok, quien hace justicia es Dios. Pero cuando ya empiezas en tu vida a ver ese dominio propio, esa amabilidad, ese carácter, esa cantidad de cosas, amigos, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Está obrando en tu vida. Sobre todo cuando eres consciente de eso. Y no lo haces solo por amabilidad, lo estás haciendo para honrar el nombre de Dios Padre. ¿Me hago entender? Entonces, número uno, nuestra naturaleza es depravada completamente. Nosotros por nuestra propia cuenta no vamos al Señor. En segundo lugar, nosotros vamos al Señor porque Él nos elige, Él nos llama a través de la obra del Espíritu Santo y Él lo hace por gracia, una gracia que nosotros no podemos esquivar. ¿Y redención particular a qué se refiere? Fíjate, yo le resucitaré. Cuando dice yo le resucitaré, ¿quién lo hace? Lo hace Jesucristo. Jesús es la resurrección y es la vida. Entonces la palabra dice que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él, entonces, ok, perfecto. Redención particular significa que son redimidos exclusivamente aquellos que creen en Él. No sé si me hago entender. Estoy siendo bien coloquial porque no quiero profundizar en el tema. Redimido, ¿qué significa? Que Cristo pagó por ti. Cristo pagó por ti. ¿Estoy siendo claro? Cristo pagó por ti. La redención es un pago que hacen por ti. Entonces tú compras 100,000 pesos en un almacén en la Olímpica y te dan unos puntos. Esos puntos no son, aparentemente son tuyos, pero no son tuyos. Son unos puntos que te dan, ¿verdad? Y cuando tú no tienes plata, tú vas con esos puntos que ya automáticamente la Olímpica te dice, toma, ya eso está pago, redime los puntos. El asunto es que tú no tienes que pagarle a Cristo para ganarte los puntos. Tú necesariamente tienes que arrepentirte y vivir por fe. Entonces la redención particular significa que solo aquellos que creen en Él son perdonados. Y eso implica ir en arrepentimiento. ¿Y por qué en arrepentimiento? Porque nuestra vida vive en un estado, una naturaleza caída que teológicamente se llama depravación total. Y cuando vamos al Padre es porque Él nos ha llamado por su gracia irresistible para ir en arrepentimiento a Él y decirle, Señor, perdona mis pecados, Señor, he fallado contra ti, me he alejado de ti, soy orgulloso, soy dominante, soy
soy una persona mala, Señor, yo necesito de ti. Por favor, renueva mi corazón. Pero todo eso ocurre porque Él nos llamó. Nadie lo hace de gratis. Samir. Nota, una duda. Entonces, nadie va a Dios si Él no lo busca, si Él no lo llama, es así, ¿cierto? Literalmente, amigo. Pero, y entonces, pero efectivamente, Él va a llamar a todos en algún momento de la vida, o hay gente que nunca la va a llamar. Ok, buena pregunta. Dios está permanentemente llamando a todos. Dios está permanentemente llamado a todos, pero la naturaleza humana caída hace que muchas personas no respondan a ese llamado, porque la salvación de Dios está para todos, pero solo aquellos que han respondido positivamente al Evangelio, ¿verdad? A Cristo como Señor y Salvador, son los que van a recibir la salvación. Y esos son elegidos por Dios. Dios lo sabe de antemano. Dios lo sabe de antemano. Ahora, ¿tú cómo puedes saberlo? La palabra dice que por sus frutos se conocerán. Y los frutos, hay gente que dice, ¿los frutos cuáles son? Por ejemplo, la gente se equivoca con los pastores y dice, ese pastor da fruto, porque el pastor tiene tronco de camioneta, tiene tronco de apartamento, tiene tronco de carro, tiene guardaespaldas, ahí la iglesia tiene 2,000 personas, entonces a eso le llaman fruto. No, eso no es ningún fruto realmente. El fruto no es cuánto tienes en la cuenta. El fruto es cuánto Cristo hay en tu corazón, cuánto Cristo muestras tú con tu vida. Es decir, qué tanto amas a Dios con tu mente, con tu corazón, con tu vida, con todo lo que tú haces, y cuánto amas al prójimo, aún sin conocerlo. Me hago entender. Entonces, Dios nos está llamando permanentemente. Dios nos llama permanentemente y Dios nos salva porque Él quiere salvarnos. Miren, Jonás, les resumo rápidamente. Capítulo 1. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y predícale de mí y dile que por su pecado ellos van a ser destruidos. Y Jonás dice, no, yo no voy para allá, yo no voy para ningún Nínive, yo me voy para otro lado. Y Jonás huye y se va para otro lado. Entonces, fíjate, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. Dios está llamando y Jonás ya ha sido escogido por el Señor. Por eso le dijo a Jonás, si no le dice a otro. No sé si me hago entender. Entonces, está escogiendo a Nínive para salvarles, ¿verdad? Pero Jonás no quiere ir a Nínive a predicarles. Entonces Dios espera que la responsabilidad nuestra sea ir y predicar. Por eso la gran comisión. Pero Jonás se escapa y por eso le manda una tormenta. Jonás se cae en el fondo del mar y antes de ahogarse, Dios le manda un pez grande y se lo traga. Y estando en el pez grande, Jonás se arrepiente. Y cuando se arrepiente, Dios hace que el pez lo vomite en la tierra. Y cuando lo vomita en la tierra, Jonás dice, la salvación es del Señor. Jonás no dice, la salvación es mía. No, Jonás dice, la salvación es del Señor. Entonces, cuando ya lo tira en la tierra, Dios le dice a Jonás, mi hermano, vas ahora a Nínive y les vas a decir que por sus pecados los voy a destruir. Y entonces Jonás ahí sí va corriendo a Nínive. Sí, ahora sí voy. Y entonces va a Nínive, capítulo 3, llega a Nínive y le echa el cuento. Y dice, señores de Nínive, por sus pecados serán destruidos. Miércoles se arrepienten. Y Jonás esperaba que no. Porque Jonás tenía el corazón torcido, a pesar de que fue salvo. Pero es que la naturaleza humana es depravada. Y por eso necesitamos de Cristo. Por eso necesitamos que Dios moldee nuestra vida. Entonces, Jonás va y predica, los de Nínive se arrepienten y Dios los perdona. Y Dios los perdona. Y Dios le está dando a Nínive una oportunidad, porque Nínive otra vez vuelve y cae en la misma y lo destruyen completamente. Dios permite que eso pase. ¿Verdad? Entonces, fíjate, hay un llamado. Y Dios te está mostrando. Pastor, una pregunta. Pero solo los elegidos sabemos que lo son porque responden y se mantienen. Tere. Pastor, una pregunta con respecto a muchos los llamados y pocos los escogidos. Cuando se habla de muchos los llamados, es eso, que Dios tiene las puertas abiertas para todos, ¿cierto?
Eso es lo que se refiere a muchos llamados. Y cuando se refieren a pocos los escogidos, no quiere decir que desde un principio Dios dijo de estos se van a salvar, Así sino es. que, cierto, o sí quiere decir eso. Literalmente sí. Dios sabe quién no. Dios sabe quién no. Pero por eso, pero entonces, ya que es enredado el verbo, porque escoger es que de las 3 manzanas yo decido cuál me como, la escogí yo. Él las escoge. Él las escoge. Es complejo, pero eso es lo que se conoce como la soberanía de Dios. Dios es soberano. Ahora, la buena noticia es esta, mis queridos amigos. La buena noticia es que va a haber un juicio cuando Cristo venga, hay un tribunal. Y en ese juicio, aquellos que no han creído tendrán oportunidad de creer. Ahora, lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Atendiendo a esa buena noticia, es predicar el evangelio. Pero no el evangelio de la prosperidad, el evangelio en que a ti te va a ir bien, sino el evangelio de que Jesús es nuestro redentor. En él hay vida eterna. ¿Me hago entender? Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Jesús es nuestro redentor y en él hay vida eterna. Ese es el evangelio. Lo demás, tenemos que someternos a la voluntad de Dios Padre, como Jesús lo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ve? O sea, Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que sujetarse a la voluntad del Padre. Pero Jesús, antes de irse, antes de subir, nos dice lo siguiente: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿Me hago entender? La elección implica además el llamado de evangelizar, de predicar el evangelio. ¿Es claro, mis amigos? Totalmente. Y ahora miren, al final dice perseverancia de los santos. Sí lo ven ahí en la presentación, ¿verdad? Perseverancia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que Él nos va a ayudar a sostenernos de aquí al final, porque la gente dice, ven acá, pero si yo soy creyente, ¿por qué sigo pecando? Porque todavía estamos en el mundo. Porque todavía estamos en el mundo, amigos. Vamos a seguir pecando, porque estamos en el mundo. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a perseverar, a mantenernos en esa lucha entre la carne y el espíritu, para nosotros salir adelante. Voy a utilizar un ejemplo duro. Samir, ¿puedo hablar de tu testimonio? Samir, Sí. bien, Samir podría decir hoy, me importa un pito toda esta vaina, pero él está poniendo su fe en Cristo. Y él está poniendo su fe en Cristo no solo porque Cristo salva, sino porque en el fondo de su corazón él sabe que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Ve? Y todo lo que Dios permite que ocurra en nuestra vida es para mostrarnos su inmenso poder, su justicia, porque a veces creemos que no va a pasar nada. Y papá, agárrate, que sí pasa. Que sí pasa. Por ejemplo, el tema mío de mi salud, yo honestamente, yo confieso que peco en ese sentido. Entonces, el tema de mi salud. Y no me cuido a veces. Entonces, pues estoy asustado. Y entonces no voy a llegar a Dios a decirle, Señor, no. Pero Él me ayuda a través del Espíritu Santo y pone gente alrededor mío que me ayuda. Gente alrededor mío que me ayuda y me dice, hey, cuídate con esto, hey, pilas con esto. ¿Ves? Esa es una manera en que el Espíritu Santo actúa para ayudarnos a perseverar en el tiempo. Como alguien
llega y tenemos la oportunidad de hablarle y decirle, hey, el tema del temperamento, el tema del manejo de las relaciones, el tema de su manejo en el trabajo, el tema de sus relaciones familiares, todo eso al final del ejercicio es la manera en que está obrando el Espíritu Santo a través de otras personas para nosotros poder perseverar en la lucha entre la carne y el Espíritu. Sí, soy claro con esto, mis amigos. Ahora esto es un tema complicado, pero yo quiero que ustedes sepan, porque en Gracia Abundante estamos completamente convencidos de que esto es así, porque esto es lo que dice la Escritura. Y hay una explicación de otra manera, que es esta que está aquí. Se llama arminianismo. Entonces miren lo que dice Juan 10, 27, 29. ¿Quién lo lee? Ahí está en pantalla. ¿Quién lo lee? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Amén. Entonces, eso que nos dice a nosotros, que cuando nuestra fe está puesta en Cristo, todo obra para bien. Cuando nuestra fe está puesta en Cristo, hay seguridad en nuestra vida. Necesitamos tener seguridad. Abran sus cámaras para verles las caras, porque quiero verles los que puedan y estar conectado con ustedes. Mi Padre que me las ha dado, miren lo que dice, es más grande que todos y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. ¿Quién está diciendo eso? Eso lo está diciendo Jesús. Y eso lo dice Jesús después que él dice, yo soy el buen pastor. ¿Ve? Yo soy el buen pastor. Entonces, miren, hay una enseñanza equivocada que se llama arminianismo. Las doctrinas de la gracia fueron acogidas por el calvinismo, por Juan Calvino. Juan Calvino, junto con otros reformadores, las acuñó y las enseñó. Hoy día hay mucho teólogo contemporáneo que nos las explica de una mejor manera. Y hubo una línea que apareció después de Jacobo Arminio, y miren lo que dice, Juan 10, lo que tienen ahí el versículo dice, yo les doy vida eterna, pero el arminianismo dice que la vida no es eterna, que se puede perder, por lo tanto no es eterna, entonces Cristo se equivocó. Eso lo enseñan algunas iglesias evangélicas, eso lo enseña el catolicismo. El catolicismo dice que tú tienes que hacer obras para poder ir al cielo. Y por eso muchas veces tú dices, no, tú te tienes que ganar un pedacito de cielo, por eso tienes que hacer esto. O sea, eso es perverso, amigos. Porque entonces si tú no tienes, entonces ser pobre es pecado, ¿no? Y eso lo han dicho ya en otras ocasiones. La pobreza es sinónimo de pecado. Es una cosa absurda. Juan 10 dice que no perecerán jamás, es decir, que no se van a perder. Los arminianos dicen que sí se puede perder. ¿Ve? Juan 10 dice, nadie las arrebatará de mi mano. El arminianismo dice que Cristo se equivoca. ¿Por qué? Porque fíjate, yo soy capaz de salirme de las manos de Dios. Y eso es falso. Eso es completamente falso. Es que Dios está en control de todo, no hay manera. Por eso les conté la historia de Jonás. ¿Ven? Por eso les conté la historia de Jonás. Jonás estaba escapando de Dios. La gran pregunta es, ¿y quién se puede escapar de Dios, por favor? ¿Quién? Si Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Dios está en todo. Y fíjense la última afirmación, nadie las puede arrebatar de mi mano. O sea que Cristo es débil y yo soy más fuerte que Cristo. Pero esas mismas personas que dicen que Cristo es débil son las que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú terminas confundiéndote y tú no entiendes, ven acá, pero ¿cómo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si yo soy más fuerte que Cristo? No sé si me hago entender, eso es una cosa rarísima. Y la palabra es muy clara, Yo les doy vida eterna, no van a perecer nunca, nadie las arrebatará de mi mano, nadie las arrebatará de mi mano, nadie me las puede quitar. Samir. Jota, entonces, por ejemplo, según lo que dicen los arminianos, que la gente sí se puede escapar de Dios, por decirlo así. Yo lo entiendo
como que se pueden escapar, pero siempre y cuando Dios así lo quiera. Por ejemplo, en el caso de Jonás, que él le dio una orden y Jonás, por decirlo así, le dijo, no, no, para allá no voy. Y Dios dejó que fuera así, pero porque él sabía ya lo que venía. Entonces, Exacto. dejó que le pasara lo que le pasara para que él mismo después se diera cuenta de la gloria de Dios. Literalmente, hermano. Y fíjate, Dios escogió a Jonás, ¿verdad? Dios escogió a Jonás. Entonces, como Dios escogió a Jonás, Dios permitió lo mismo que pasó con Job. Job tenía tronco de familia, tenía tronco de casa, tenía un poco de carro, los hijos estaban bien casados con actrices de Hollywood y toda esa vaina. O sea, de tremenda familia la de Job, tenía billetes, tenía acciones en la bolsa de valores de Nueva York, pero Dios se puso de acuerdo con el diablo y le dijo, ven acá, yo te voy a permitir a ti que tú lo zarandees. Y fíjate todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? El mensaje de Job no es el gran hombre de fe, no, el mensaje de Job es la voluntad de Dios es prima sobre todas las cosas. Ese es el mensaje de Dios, es la soberanía. El mensaje es la soberanía de Dios. Porque al final, fíjate, Job perseveró, pero ¿por qué Job persevera? Porque Dios hizo que perseverara, no porque Job perseveró. Job tenía un enredo mental y él peleaba, de repente un día peleaba con uno y después peleaba con el otro, y después peleaba con Dios, después peleaba consigo mismo y otra vez estaba bien. Al final Job recibe recompensa del Señor por haber perseverado en su fe. Pero la perseverancia en su fe fue porque Dios quiso. Entonces los arminianos se equivocan, porque ¿cómo que yo lo hago por mi voluntad? No, nada, es si Dios quiere, punto. Por eso la carta del apóstol Santiago dice, cuando ustedes hablen, digan, si Dios quiere tal cosa, será. Si Dios lo permite, será. Lo que Dios quiera. Me hago entender, mis amigos. Quiero decirles, estoy siendo bastante coloquial con este tema, porque esto es materia de un semestre, en un seminario. Entonces estoy tratando de ser bien puntual. Y fíjense esta otra, la seguridad eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos que definitivamente las doctrinas de la gracia rigen nuestra vida, ¿verdad? La seguridad eterna, vista desde el punto de vista de las doctrinas de la gracia, aquí está calvinismo moderado, porque esta fue la imagen más breve que encontré para explicarles. Dice, todos los creyentes la tienen, ningún creyente puede perderla, la seguridad eterna, no puede perderse por nuestras acciones, Dios da certeza y seguridad. Pero el arminiano, frente a la seguridad eterna, mira lo que piensa, ningún creyente la tiene. Entonces, ¿de qué vale la pena que una persona crea en Cristo si no tiene seguridad? Entonces, ¿tú en quién estás creyendo? ¿Ves? Si Cristo nos da seguridad, Cristo dice, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Aquel que cree en mí no se perderá jamás, dice la palabra. Entonces, cualquier creyente puede perderla, puede perderse por nuestras acciones. No, o sea, imagínate, cuánta gente buena hay en el mundo, pero no creen en Dios. Esas personas están completamente perdidas, sus vidas están llenas de mucha amargura. Son personas que están extraviadas de la gracia del Señor. Entonces, ¿por qué creemos nosotros en las doctrinas de la gracia? Número uno, porque las doctrinas de la gracia son bíblicas. Número dos, porque las doctrinas de la gracia son fieles a las escrituras, porque son las escrituras las que nos enseñan. Número tres, porque nos muestra el verdadero carácter de Dios. ¿Ves? Que es un Dios de gracia y es un Dios de justicia. No es un Dios de gracia que, ya, como soy perdonado, puedo hacer lo que yo quiera. No. Tú vas a rendir cuenta por tus actos. Otra disculpa, ¿me repites la número 2, por favor? Claro, porque son bíblicas. La número 2 son bíblicas. Es lo que las escrituras nos enseñan y nos muestran el carácter de Dios. ¿Ven? Y el carácter, como les decía ahora, es justicia y es gracia. No solamente es gracia, es justicia y gracia. ¿Ven? Número 4, porque nos muestran la seguridad eterna que hay en Cristo Jesús.
Ahora, ¿cuántos de nosotros que somos padres anhelamos que nuestros hijos tengan esa seguridad eterna? ¿Y cuántos nosotros la necesitamos hoy día para vivir una vida en paz? ¿Tú te imaginas lo que es vivir creyendo, miércoles, yo creo en Cristo, pero si me porto mal, entonces no. O sea, la gente que vive en una condenación y en un estado de culpa permanente, eso no es vida. Entonces, eso va en contra de lo que Jesús dice. Yo he venido a traer vida en abundancia. Yo soy el gozo en medio de la dificultad. Yo he cambiado tu lamento en baile. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Sobre prados verdes te haré descansar, junto a aguas tranquilas te infundo nuevas fuerzas. Entonces, diríamos, todo lo que está escrito es mentira. Todo lo que está escrito es mentira. Pero la misma palabra nos muestra que hay seguridad y hay paz en él. Así que este versículo que resume las doctrinas de la gracia, Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final, significa que hay nueva vida, hoy hay nueva vida en la eternidad. ¿Qué necesitamos? Vivir una vida consagrada para Dios, vivir una vida consagrada en la que nosotros honremos el nombre de Cristo por encima de todas las cosas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Y cada vez más, depender de Él, de su enorme poder. Cada vez más. Así que, amigos, este es el tema de hoy. ¿En qué creemos en gracia abundante? ¿En qué enseñamos nosotros a las otras iglesias que son amigos, que estamos tratando de acompañarlos en procesos de renovación en el Evangelio, que estamos tratando de enseñarle a las personas con las que hablamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Y por eso, Dios es quien llama, su gracia es irresistible, Él es quien elige. Él nos lleva a sus pies, Él nos da vida nueva y nos lleva al arrepentimiento y a una vida por fe. Él nos regala la salvación y nos da la vida abundante y nos da la seguridad eterna. De lo contrario, nuestras vidas vivirían en amargura, en condenación y en una cosa que se llama religiosidad o legalismo. Así que aprendamos a vivir y a disfrutar la vida. Dios nos llama a disfrutar la vida con plena libertad, con total uso de nuestra libertad. Dios nos llama a una total y absoluta libertad. Y lo único que nos pone como márgenes, son sus mandamientos. Porque a través de sus mandamientos, Él nos dice, hey, el Evangelio es esta autopista hacia Cristo y a una vida en abundancia, una vida en gozo. Pero hay pilas, no robes, no mates, no adulteres, no codicies a la mujer del prójimo, no deshonres a tus padres. ¿Ves? Es como si tú fueras en un puente y si tú quieres tirarte del puente, te tiras. Dios al final te va a decir, si tú eres una persona salva, te va a decir, ven acá, te tiraste del puente, ¿por qué lo hiciste? Y tendrás que rendir cuenta por eso. Pero si tú no eres una persona salva y tú tomas esa decisión, te tiras, literalmente vas para el infierno. Literalmente. Hay cielo y hay infierno. ¿Y qué queremos nosotros? Que la gente conozca de Cristo. Hay gente que no cree en el infierno. Pero déjeme decirle una cosa. Si su vida camina hacia el lado contrario de Cristo, le aseguro que va a empezar a experimentar el infierno. Se lo aseguro. En sus vidas personales, en sus finanzas, en sus vidas familiares, en sus relaciones, en su salud, en su economía, en su trabajo, en lo que quiera. Su vida va a ser un infierno. Y va a empezar a probar en vida lo que es estar en el lago de fuego. No es terror, es realidad. Es realidad. Pero Cristo te dice, vengan a mí los que estén cargados. Vengan a mí los que estén cargados. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu y aquellos que son necesitados, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y nos dice, buscan primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Y él dice que aquellos que vienen a mí es porque mi Padre los envió. Y de esa manera no serán arrebatados. Estarán conmigo hasta el final. Amén. Bueno, hemos finalizado la clase de hoy.